Hola, buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estamos a Radio Blas con hermano José. Dios los bendiga a todos. Hola, hermano José, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo va la vida? Estamos haciendo una cosa nueva a nuestra radio. Estamos transmitiendo en español. Estoy un poquito emocionada. ¿Ah, sí? Porque no sé qué salirá de esa transmisión. No te preocupa que si tú vas a hacer errores. Yo voy a hacer errores. Porque vas a hacerles. Seguro, sí. Sí, ¿por qué preocuparse? Porque espero que los que nos escuchan entiendan algo. Al menos algo. Si no entienden, pueden pedir al Espíritu Santo para interpretación milagrosa. ¿Vamos entonces? Ok, vamos. Vamos al ataque. Ok, tengo una pregunta para ti de parte de una hermana que nos sigue de Estados Unidos. Queremos también explicar una profecía de la Biblia. Las 70 semanas Sí. de Daniel. Sí, una profecía de Daniel, capítulo 9. Sí, la profecía, una de las profecías más importantes de toda la Biblia, porque con esta profecía, por ejemplo, puede evangelizar a los ateos, los satanistas, o los que critican la Biblia, para demostrar que la Biblia es el único libro sagrado en el mundo que tiene profecías. El Corán, los libros sagrados hindú, Buda y todo el budismo. No hay una religión que tiene las profecías que tiene la Biblia. No tiene ninguna profecía, de hecho. Solo la Biblia tiene profecías, y miles de profecías. Sí. Y esta profecía es chocante porque te da la fecha de nacimiento de Jesucristo. Porque es una profecía recibida antes de Cristo. Recibida durante los días de Daniel. Dice the sixth century. Sexto. En el sexto siglo, creo que se dice sexto, sexto, que vamos a torturar el idioma español un poquito. Pero no cobramos por eso, es gratis, en todo incluido. Entonces, en el hacemos así, seis siglos antes de Cristo, esta profecía ha sido dada. ¿Ah? Sexto. Sí, sexto. Bueno, se dice sexto. Bien, en el sexto siglo antes de Cristo, ha sido dada esta profecía que te da la fecha precisa de la crucifixión de Cristo. Sí. Y con esto puede demostrar que la Biblia es el único libro sagrado, que tiene profecía segura, y como que la Biblia es el libro sagrado, entonces Cristo tiene que ser el Salvador. Amén, amén. Y no Mohammed o Buda o Confucio, ¿de acuerdo? Amén, amén. Vamos con la profecía. Vamos con la profecía. Ok, leemos Daniel 9, sí. 24 hasta 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿También 27? Sí, lee todo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolator,
hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolator. Bueno, entonces, si tú tienes alguna pregunta, Sí, muchas. así que es más fácil. Muchas, porque no se entiende nada si uno lee así como es escrito. Bueno, Entonces, esta profecía te da la fecha de la crucifixión. ahora vemos. Daniel 9:24 dice que son 70 semanas determinadas para terminar el pecado, la iniquidad. Entonces, desde que esta profecía está dada hasta al reino de Dios, cuando no hay más pecado, serán 70 semanas. Así es. Así es. Y después dice en 25, una cosa que no se entiende, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué significa? Significa que están divididos en 3 categorías esta profecía. La primera dice, te da un número de 7, y después 62, esos son 69. Entonces hay una semana que falta. La primera cosa que entender es que la palabra semana en hebreo es la palabra Shabua, que significa 7. En hebraico, cuando dice 7 años, se dice Shabua. Que dice qué horas son, dice Shabua. Solo hay una palabra para decir semana y para decir 7. Okay. Entonces, cuando dice aquí 70 semanas, está diciendo 70 veces 7. Okay. Está diciendo aquí. Entonces, 70 por 7 son 490. Pero son divididas en 3 categorías. Esos son años. Son años. 190 años. Sí, 490 años. Sí, 490 años. 70 sí. por 7 son 490 sí. años. Entonces, dice verso 25, entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar Jerusalén, hasta Mesías príncipe, habría 7 semanas. Entonces, la orden para restaurar, edificar Jerusalén ha sido dado del el rey Artaxerxes, el rey de Persia, Sí. en el 445 a Nehemia. Sí. Tú ves en el libro de Nehemia, capítulo 2, versículo 5 a 8, que el rey Xerxes, también llamado Ahasueros, Xerxes, Artaxerxes, tenía muchos nombres, él da el orden de reedificar Jerusalén. ¿Okay? Entonces, esta profecía dice, del versículo 25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta Mesías hay 7 semanas y 62 a versículo 26. Sí. Y después 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Escribido un poquito complicado porque es como un código, así que la gente del diablo no entienden. Pero la gente de Dios, nosotros por el Espíritu Santo entendemos. Pero también mucha gente de Dios no entiende. No entiende porque o no tiene el Espíritu Santo, o no lo ha estudiado, o nadie le ha enseñado. Pero un hombre de Dios que pone su cabeza y pone su corazón, tú le explicas y entienden. ¿De acuerdo? Okay. Entonces son 69 semanas desde el orden hasta la crucifixión de Mesías. Sí. Entonces, te da el primer número son 7. Y dice, ¿por qué dice 7 y después 62? ¿Por qué? 7 semanas son 49 años. 7 veces 7. Sí. 49 años. Porque tú puedes ver en los libros de la historia que para construir Jerusalén, Nehemías necesitó 49 años. Y tuvo 49 años para edificar Jerusalén. Y empecé en 445 a.C. Y terminó en 396
antes de Cristo. Son 49 años. 7 Esas semanas. son las 7 semanas, Ok. ¿entiende? Y después 62 semanas. Exacto, sí. Y después dice, el versículo 26, Daniel 9, 26, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Sí. Jesús fue crucificado. Entonces tiene que añadir, a 7 semanas tiene que añadir 62. En otra palabra, a los 49 años tiene que añadir Tenemos que añadir las 62 semanas, que en años son 434. 434, Sí, correcto. Sí, sí. Correcto. A las 7 semanas añadimos 62 semanas. Traducimos en años, Sí. atención, son a 49 años, añadimos 434 años. Sí. Ok. Y en total vamos a tener 483 años proféticos. Desde el orden hasta la crucifixión. Desde el orden 445 Ujú. antes de Cristo hasta la crucifixión son esattamente 483 años o 69 semanas proféticas Ok. y años proféticos. Y si calculamos de este año cuando fue dado el orden, 445 ante Cristo. Hasta a Cristo Si calculamos, son exactamente exactamente 483 años 400 para llegar al año 31 31 Cristo, después de Cristo, cuando fue crucificado. cuando fue crucificado. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tiene pregunta? No, es claro, sí. Sigo explicando y tiene preguntas. No, es claro, gracias. Por los meses proféticos que hay explicado también a los hermanos italianos, Sí. ¿puede explicar eso? Sí, entonces, si usted toma una calculadora y desde la fecha de 445, dice añadir añades 483 años, Ujú. ¿qué fecha recibe? ¿Cuántos son 445 más 483, 69 semanas? Vamos a la fecha de... De 31. No, de 38. Ah, así, Así es. de 38. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué hemos calculado 31? Porque estos son años proféticos. Atención, aquí tenemos que explicar un poquito. Mm, Son años proféticos. ¿Tiene calculadora ahí? así es. Calcula. Espera que abro. Tiene que calcular menos, Sí. 445. Sí, Tiene que poner menos porque es antes de Cristo. sí, Y añadir 483. ¿Qué número consigue? que son los 69 semanas. Que son 69 semanas. Llegamos a 38. A 38. Entonces Jesús ha sido crucificado el 31 después, Ok. año domine. ¿Y entonces? Entonces, porque aquí estamos calculando el año profético. El calendario que tú estás usando ahora, el calendario gregoriano, lo que se usa ahora en el mundo, pero la Biblia usa un calendario, un año profético, que actualmente el año nuestro tiene ¿cuántos días? 365.5. Punto 25. Punto 25. 365.25. Porque cada 4 años Sí, tiene un sí, día, sí. un día más, Sí, sí. febrero 29, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿cómo se hace este cálculo? Tenemos que traducir los años proféticos en años de nuestro calendario gregoriano. Ahora, los años proféticos, ¿cuántos días son? Lo vamos a ver en Apocalipsis 11, 2 y 3. ¿Puede leer? Sí, Apocalipsis 11, 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son en días? 42 meses. Lo vamos a ver en el versículo siguiente. Versículo 3.
Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, Bueno. vestidos de silicio. Bueno, estas 2 escrituras son maravillosas porque te dan exactamente, te traducen los 42 meses proféticos en días. Y son 1260 días. Ujú. Ahora, son 3 años y medio, son 42 meses, como lo vemos en Apocalipsis 13, versículo 5, perdón. Son 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Ujú, ujú. Entonces aquí, Entonces, aquí sabemos cuánto es un año profético, 360 días. porque si dividimos 1260 días a las 42 meses, Sí. nos llega un mes de 30 días. De 30 días, ¿entiende? Se hace este cálculo, Sí. descubrimos que un año profético son 360 días. Ahora, Ujú. nuestro año son 365,25. 25. Correcto. Y ahora tenemos que traducir las 69 semanas Ujú. de años de 360 días, traducirlo, Sí. ¿ok? En años de 365,25. Ok, entonces, Ok. Entonces, tomamos los años proféticos, que sabemos que 69 semanas son 483 años. Tomamos esos años proféticos, lo multiplicamos. 483, lo multiplicamos con los Días con proféticos, los días que son proféticos de 360 360, y conseguimos el resultado de qué? de los días proféticos, ¿Cuántos son? que son 173,880 días. Ok, 173,880 días proféticos, ¿ok? Sí. Entonces, Estas son las 69 semanas transformadas en días. en días, 69 semanas, 483 años, Ujú. transformados en años de 360 días, Sí. y conseguimos, repito, 173,880. Estos Bueno. son en el calendario profético. Il calendario profetico che è anche dato a Daniele, in Daniele capitolo 9. Y para transformarlos en nuestro calendario gregoriano, Sì. tenemos que dividir ese número de días a nuestro días del calendario gregoriano de un Ok. año. Entonces hacemos. Tomamos 173,880 días dividido por Eh. 365.25 del son- nostro que son calendario el día y, los días de un año. y conseguimos Y que conseguimos 476 años, que son los años del nuestro calendario gregoriano. Entonces aquí hemos traducido que 483 años proféticos son en nuestro calendario, sí. 476 años en Correcto. nuestro calendario, Correcto. porque los días son diferentes. Sí. Bueno, ahora tenemos este resultado, este número 476. ¿Qué hacemos con este Que número? son los 69 semanas. Que son los 69 semanas proféticas de Daniel 9:24. Ok. Bueno, ahora que sabemos cuántos son 483 años proféticos en el nuestro calendario, ahora podemos hacer el cálculo. Allora, empezando de la fecha que el orden del rey Cerse fue dado a Nehemia de reconstruir Jerusalén, ¿ok? Entonces, que fue el año 445 antes de Cristo, añadimos 476 años de nuestro calendario y llegamos a qué fecha? Al año 31 después Cristo. Exactamente la fecha de cuando Jesús ha sido crucificado. Sí. Perfecto. Ahora sí. Es más simple que antes
esta mañana hemos dado el mismo mensaje en italiano, Ujú. pero ahora en español. Es más veloz. Es más veloz, más simple. Sí. No sé si es más claro con el idioma, pero seguro más claro con los números. Pero hermanos, tienen que escribir esos números de calcular para entender bien. Porque solo así escuchando no se puede entender. Bueno, vamos a ver si podemos publicar en nuestra radio una foto de todos estos números. Así que usted lo puede fotocopiar y Sí, lo pone, sería bueno, sí. lo pone en su Biblia. Y cuando enseñan esta profecía súper importante, que demuestra que la Biblia es un libro sobrenatural y que es el único libro con profecía y profecía segura, va a convertir los satanistas, los ateos, lo que quiere convertirse, obviamente. Bueno, lo importante es que usted se escriba en estas fechas proféticas. Sí. Le hemos simplificado, muchísimo simplificado. Sí, pero tenemos que terminar porque no es... Bueno. Podemos explicar, entonces hemos llegado al versículo Daniel 9:26. Sí. Hemos explicado qué son las 69 semanas. Y después en el versículo 26 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Y qué significa? Bueno, ¿qué leíste? ¿25? 26 a mitad. Ok. Lee hasta final 27. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolator, hasta que venga la consumación, y los que está determinado se derrame sobre el desolator. Bueno, entonces... Las primeras 69 semanas hemos entendido. ¿Qué pasa con la última semana? ¿Quién es el pueblo de un príncipe que ha de venir, que destruya la ciudad y el santuario? Bueno, entonces empezamos aquí del 26, 25, 26. Después de las 62 semanas, Cristo viene crucificado y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Aquí está hablando que después de las 62, totales 69 semanas, Jesús viene crucificado, viene una destrucción, y esto sabemos de la historia, que esto ya después de la crucifixión de Jesús, en el 70 después de Cristo, Jerusalén ha sido destruido y el templo ha sido quemado. Esta historia, ahora es muy fácil saberlo, esto ha sido cumplido por los romanos. Uh-huh. Entonces, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad. Entonces, el pueblo son los romanos. ¿Quién es el príncipe de los romanos que ha de venir? Entonces, no ha venido con los romanos, ha de venir después. ¿Cuándo va a venir? El versículo 27. Uh-huh. Dice, él confirmará el pacto con muchos por una semana. El príncipe. Él es príncipe. Okay. Él. ¿Quién es él? Lo que está hablando el versículo antes. Sí. El príncipe que ha de venir, él confirmará el pacto con muchos. Entonces, Daniel 9:27, sabemos por Daniel 11:31, por Mateo 24, 15 hasta 21. Sabemos que la abominación y esto va a pasar por el anticristo. Es el anticristo que hace todo esto. Jesús dice en Mateo 24, cuando usted ve la abominación de la desolación que Daniel ha hablado, entonces Jesús lo pone al futuro. ¿Okay? Está hablando de la tribulación. Está hablando de la tribulación que vemos en Apocalipsis 13, 5, 6 y 7. Pero Jesús dice,
que ha profetizado el profeta Daniel. Entonces Daniel profetizaba la tribulación que venía. Mateo 24, 21 dice, Jesús dice, entonces vamos a ver grande tribulación. Entonces lo que habla aquí, habla del anticristo que va a venir, va a poner la abominación de la desolación, Mateo 24, 15, ¿okay? Y después de eso viene la tribulación. ¿Okay? Entonces está hablando del anticristo que va a venir en el final de tiempo, cuando él va a confirmar un pacto por una semana, 7 años. En la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, continúa Daniel 11:31, y va a poner en plazo la abominación de la desolación. Ok. Y entonces quiero preguntar, hemos entendido las 69 semanas son terminadas con la crucifixión de Jesús. En la última semana, la semana 70, ¿cuándo empieza? ¿No empieza en el próximo año, en 32 después Cristo? Sí, como las 69 semanas terminan en el 31, sí, con la crucifixión. Entonces, parece que normalmente la 70... La semana 70 continua. Tendría que empezar en el 32, 33. Sí, próximo año. 32. No, esas son semanas proféticas, empieza cuando Dios quiere. ¿Y cuándo? Empieza aquí, en Daniel 9:27, dice que Él va ¿cómo es que dice? Déjame leer. Él confirmará el pacto con muchos. Pero Jesús pone esto en el futuro. 500 años después de esta profecía, Jesús dice, cuando ustedes van a ver, va a Mateo 24:15, por favor. Ok, Mateo 24, ¿sí? Sí, lee 15. Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ok, usted dice, por tanto, cuando veáis en el futuro. Ok, Jesús pone esta profecía en el futuro. Entonces la semana número 70 está separada de la 69. 500 años después, en los días de Jesús, esta semana no había empezado todavía. Entonces después de las 69 semanas, Dios hace una pausa larga porque todavía la semana 70 no empezó. Estamos todavía esperando. Estamos todavía esperando. Ya pasaron 2000 años. Yo creo que puede empezar aún este año 2017. Y empezará o pronto. Empezará, como dice en Daniel 9:27, cuando el anticristo hará un pacto. Un pacto de 7 años. Okay. Que lo va a quebrantar en la mitad, como que dice, a la mitad de la semana. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cesar y va a parar el pacto. Okay. Y Daniel 11:31, como dice Daniel 11:31. Daniel 11:31, aquí está. Sí. ¿Puede leer? Sí. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ok, entonces Jesús dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación, entonces los que están en Judía huyan a los montes, porque el versículo 21 vamos a ver una grande tribulación. Okay. Okay. Y esto Jesús lo pone en el futuro. Todavía esto no ha pasado. Eso todo. Sí. Me parece a mí bastante claro. Sí. Entonces Daniel 9:24-27 es una profecía que da datas exactas cuando será el Mesías crucificado. Exactamente. En el 31 de después. Son fechas exactas. Son fechas exactas que demuestran que la Biblia es el libro de Dios, es la palabra de Dios, que nunca falla y que es el único libro en el mundo, entre todas las religiones, el único libro que tiene profecía verdadera. El otro libro sagrado dice que son sagrados, pero no tiene ninguna cosa sobrenatural.
son libros de mucha sabiduría, de mucha filosofía, son libros que enseñan muchas cosas buenas, pero no es la palabra de Dios. Para Dios es solamente la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único que tiene las profecías. Entonces, un hombre no podía escribir estas cosas, solo Dios podía escribirlas. Y hay otras profecías en la Biblia que tienen fechas así exactas que nos dicen cuándo llega el anticristo, cuándo llega Jesús. No. Porque sería bueno. Sí, un momentito. No hay la fecha cuando dice que empiezan esas cosas, pero en Daniel 8 sí. En Daniel 8 dice, pero eso tiene que explicar cómo esta, no es muy claro. En Daniel 8 hay profecía que enseña que cuando vemos el templo construido en Jerusalén, entonces sí, puede contar 7 años. ¿Pero dice la fecha? Te da un señal. Cuando vamos a ver la construcción del templo, entonces puede contar 7 años, 2520 días, hasta el rapto. Puede contar 1260 días hasta la tribulación. Sí, puede contar de cuando el pacto es quebrantado, puede contar 1290, y esta es la ira de Dios, y empiezo de Armagedón. Puede contar 1335 días, y esto va a ser Armagedón, el final de Armagedón, el empieza de los 1000 años de Dios. Sí, entonces sí. Sí, eso tenemos que estudiar una otra oportunidad porque es interesante. Entonces, por ahora nos paramos aquí con la profecía de Daniel 9.